tenemos los invitados. Tengo un problema con el doctor que hace patología mamaria. Estoy viendo cómo conseguir que se alinean todas las dificultades, así podemos hacer el seminario con expertos que correspondería a cuello uterino y cáncer de mama. Y el resto de las neoplasias ya vamos a ver qué oportunidad tenemos de conversar. Entonces, fíjense, acá tenemos las neoplasias malignas de la piel, y hay que recordar un poco la histología y la anatomía normal. Normalmente tenemos una discriminación entre epidermis, dermis e hipodermis. Todo esto está atravesado por vasos sanguíneos y subyacente a la dermis y fundamentalmente componiendo la hipodermis tenemos tejidos, diferentes tejidos, pero sobre todo tenemos tejido adiposo. Y por supuesto eso va a apoyar después sobre aponeurosis o músculos que correspondan a cada sector de la anatomía. Y en la microscopía, ¿cómo puede verse esta constitución? Tenemos esta capa que está tan importante de células aquí, es un epitelio plano estratificado que tiende a formar queratina, que es esta capa que están viendo ustedes y que es absolutamente y completamente anucleada, y que presupone que hay una maduración desde la base hasta la superficie, dejando ver cómo el núcleo va adquiriendo ciertas características hasta su desaparición. A este sector nosotros denominamos en la zona central el estrato espinoso. Este es el estrato basal y este es el estrato granuloso, este que está acá donde la célula prácticamente está terminando de desaparecer el núcleo, y la última es el estrato córneo. Entonces, en la epidermis, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato córneo. Fíjense que la dermis está inmediatamente por debajo, se suele llamar dermis papilar porque forma estas estructuras como si fuesen papilas que tienen abundantes vasos y a veces tienen, por supuesto, células inflamatorias. Acá hay un vaso, por ejemplo, tienen eritrocitos en el interior. La dermis más profunda es fundamentalmente fibrocolágena. ¿Y qué vamos a encontrar? Estructuras que atraviesan la piel. Los folículos pilosos y las glándulas sebáceas son estructuras que van a atravesar y sobresalir hacia el exterior. Glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, cada una de estas estructuras tiene una constitución histológica que ustedes ya han estudiado. Entonces, fíjense que cualquiera de estas estructuras que conforman la piel pueden dar lugar a proliferaciones neoplásicas benignas o malignas. Y eso es importante darse cuenta de que cualquiera de estas estructuras podría originar una neoplasia. Pero nosotros hoy no vamos a estudiar todas las neoplasias porque eso es prácticamente imposible. Lo que vamos a hacer simplemente es trabajar sobre las neoplasias que son más frecuentes. Bueno, esperen un segundo. No entiendo por qué no pasa la diapositiva. ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí. No puedo pasar la diapositiva. Un segundo voy a dejar de compartir y ya les vuelvo a compartir enseguida. Avísenme cuando vean la pantalla, por favor. ¿Están viendo? Sí, ahora sí, doctor. Sí. Estos son los tipos de biopsias, gracias. Estos son los tipos de biopsias que nosotros hemos estudiado en el cursado y que acá vamos
repetir, el pancho sacabocados, el shape y la losange. El shape o afeitado es para las lesiones superficiales, el punch es para las lesiones difusas que necesitan un muestreo para diagnóstico y la losange es sobre todo un tipo de biopsia excisional que trabaja sobre el estudio de los márgenes. Entonces fíjense que cuando una lesión es pequeña con un punch basta para extirparla la lesión. ¿Ven esta estructura, esta lesión proliferativa acá de aspecto quístico? Con un contenido interior, ha entrado completa dentro de un punch. En el punch uno puede ver en la parte superficial la epidermis, la dermis superficial y la dermis profunda. Acá estamos viendo, por ejemplo, tejido adiposo hipodérmico. Entonces este es un tipo de biopsia muy frecuente para usar sobre todo en diagnóstico de patología inflamatoria y cuando queremos muestrear un tumor. En cambio, la losange, ya habíamos dicho que era excisional. Acá tenemos, por ejemplo, una losange de piel donde hay dos lesiones que parecen ulcerativas. Se entinta con tinta china para distinguir en el microscopio los márgenes y acá está el ejemplo de cómo el cirujano va a delinear los márgenes quirúrgicos de resección. En cambio, el shape siempre se va a usar para lesiones muy superficiales o superficiales que comprometen la epidermis y la dermis superior. Acá este ejemplo es la de un nevus o una lesión como por ejemplo una verruga o una lesión viral como por ejemplo no me acuerdo, ya me va a salir, esto es una lesión de tipo viral, entonces la resecamos a la lesión y la enviamos al patólogo. No es necesario que la lesión tenga tanta profundidad porque se trata de patología benigna y eso es lo que tenemos que saber. Pero bueno, como les decía, si cada una de las estructuras puede dar lugar a tumores, ¿es necesario que lo sepamos todos? No. Nosotros hoy vamos a tocar los cánceres más frecuentes de piel, que son el carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas y el melanoma. Para el carcinoma de células basales, siempre vamos a tener presente que es uno de los tumores más frecuentes, el cáncer más frecuente de la piel, y que fundamentalmente es de crecimiento lento y excepcional, nunca va a dar metástasis, rara vez va a dar metástasis. El problema de esta lesión es otro que ya vamos a tener a consideración cuando les muestre imágenes. Fundamentalmente en tez blanca, en la zona fotoexpuesta, cara, escote, espalda, la agresividad varía de acuerdo a la localización y este es un detalle importante porque si bien no da metástasis, puede ser muy agresivo porque está en una situación especial dentro de la anatomía humana. Es agresivo cuando está vecino a los orificios y la mayoría cura con la resección total. O sea que si uno asiste a la consulta dermatológica y encuentran un carcinoma de células basales, la resección es curativa. Las células neoplásicas carecen, que dan origen al carcinoma de células basales, es del epitelio folicular de las capas basales del epidermis y no se puede encontrar entonces en las mucosas, porque fíjense, si uno tiene en cuenta de que nacen generalmente del epitelio folicular, solo la piel pilosa va a desarrollar carcinoma de células basales. Es raro encontrarlo en otros epitelios no pilosos. Macroscópicamente es una lesión sobrelevada perlada, parece una pápula perlada, a veces tiene pequeños vasos dilatados. Una de las cuestiones más importantes es que como a veces puede estar pigmentado, suele asemejar macroscópicamente un melanoma y eso es un problema para el diagnóstico. Entonces, también se ulcera como melanoma y como suelen ser invasivos localmente, es un diagnóstico diferencial que uno debiera plantear si este paciente tiene un melanoma o tiene un carcinoma de células basales. Recordemos que es más frecuente tener carcinoma de células basales que melanoma, pero bueno, es posible que un paciente se presente a la consulta con otro tipo de lesiones. En la microscopía, si les dije que nace en el epitelio basal de los folículos pilosos, entonces realmente va a formar cordones, playas sólidas, va a proliferar esta célula de aspecto basal y
generalmente forma una empalizada periférica. Ahora vamos a ver la proliferación. Esta es la macroscopía, una pápula sobrelevada, perlada, que deja ver algunos vasos por transparencia. Fíjense acá, este paciente, todos son de tez blanca. En el área fotoexpuesta, como es el rostro, esta lesión sobrelevada, hay una ulceración central y está próxima a la piel del párpado. Esto suele suceder, las consultas muchas son por este estilo, alrededor de los orificios alrededor de la nariz o alrededor del párpado, en el globo ocular. Estas lesiones sobrelevadas, rosadas, con vasos que dejan verse por transparencia, que tienen otra vez otro ejemplo, y que en la microscopía son estas playas sólidas de células de aspecto basaloide con una empalizada, quiere decir un núcleo al lado del otro, periférica, se separan artefactualmente del estroma. Miren, ahí están viendo una figura mitótica. Entonces, esta es la epidermis, este es el estrato córneo, y en la dermis, en la proliferación, una proliferación de células de aspecto basal con empalizada periférica y un patrón de crecimiento por empuje en general de tipo, también hay de tipo infiltrativo. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos que podemos destacar para el carcinoma de células basales? El tipo y el subtipo, la localización y la extensión. Hay que informar acá el estado de los márgenes, porque ya les dije anteriormente que si uno reseca esta lesión, el paciente está curado, si la reseca por completo. Entonces veamos qué tipos y subtipos hay: el nodular, el superficial, el pigmentado, el vasocelular quístico o fibroepitelial, y los de alto grado: vaso escamoso, esclerodermiforme o morfeiforme, infiltrativo. Es necesario que ustedes sepan esta, no. Lo que importa aquí es que ustedes puedan distinguir que las características iniciales que les di sobre el carcinoma de células basales, que hay tipos y subtipos, y que localmente, cuando se encuentran alrededor de los orificios, es de peor pronóstico, pero por invasión local, no por su capacidad de dar metástasis. El tamaño es muy importante y la invasión en profundidad, factores pronósticos de este tumor. Pasando entonces a los que se originan en el componente epitelial escamoso de la epidermis, o sea, los que se originan en toda esa capa que les expliqué que era de estrato granuloso, de estrato espinoso, están los carcinomas de células escamosas, que es el segundo tumor más frecuente, sobre todo en las zonas fotoexpuestas. Todos los tumores de piel que estamos hablando hoy tienen como factor de riesgo la exposición solar, que suele ser el daño en las células acumulativo, y cuanto más importante sea en la infancia y adolescencia, más probabilidad hay de que los pacientes desarrollen neoplasias malignas en el futuro. Pueden originarse en piel o mucosas. Generalmente el epitelio escamoso está presente en las mucosas, pero con una característica especial, que es la de no formar queratina, y tenemos entonces la piel con estrato córneo, la mucosa sin estrato córneo. El carcinoma de células escamosas es más frecuente en hombres que en mujeres y generalmente tienen metástasis regionales apenas un 5%, y también invaden en profundidad, o sea, son carcinomas de células escamosas invasivos. Quiere decir que, por supuesto, en contraposición, ya estamos diciendo que hay un carcinoma que es in situ. Vamos a ver cuáles son las lesiones precursoras del carcinoma. La principal causa, entonces, ya les he comentado que es una lesión del ADN inducido por la exposición a la luz ultravioleta. Por eso es tan importante cuando promovemos el uso de protectores solares y de una protección mecánica a la exposición del sol, simplemente usando un sombrero, por ejemplo, para cubrirse el rostro. Recordemos que el costo, no sé si ustedes tendrán experiencia últimamente en comprar un protector solar, pero el costo de un protector solar no puede ser solventado por cualquier paciente. Entonces, la exposición solar es el factor más importante, y a lo largo de la vida, por supuesto,
hay una asociación de carcinoma de células escamosas a la inmunosupresión. Entonces, los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, los pacientes con trasplantes renales u otro tipo de trasplantes, suelen tener mayor predisposición a desarrollar esta lesión. Y, por supuesto, la infección por VPH oncogénico también está asociada al desarrollo de carcinoma de células escamosas. Ya hemos visto que en cuello uterino, que es una mucosa, uno podría tener en realidad una asociación, no a exposición solar, sino a VPH oncogénico y desarrollar un carcinoma de células escamosas. Los procesos inflamatorios crónicos como las úlceras, y acá faltó fístulas, a lo largo del tiempo pueden desarrollar realmente estas lesiones que corresponden a neoplasias malignas en el trayecto fistular. Las grandes cicatrices, como las cicatrices de quemaduras, y las sustancias cancerígenas industriales como el arsénico. Acá vamos a hacer un punto aparte porque si bien es cierto que el arsénico está disponible en la industria, nosotros en la región tenemos una enfermedad que se llama hidroarsenicismo crónico regional endémico o ACRE, y el ACRE es por consumo de aguas contaminadas con arsénico. Uno de los tumores que va a desarrollar un paciente que vive en una zona de arsénico endémico va a tener mayor predisposición a desarrollar carcinoma en células escamosas, pero no solamente ese carcinoma, también hay otros que se encuentran asociados, como por ejemplo en la vía urinaria, y bastante más complejos los carcinomas de células escamosas. Los de la piel se pueden resolver, pero los puede desarrollar en cualquier parte de la economía. ¿Cuál es la lesión precursora del carcinoma de células escamosas? La lesión que aparece previa en algunas situaciones a esta lesión. Se llama queratosis actínica y miren todos los subtipos de queratosis actínica que tenemos: hipertrófica, bowenoide, atrófica. ¿Es necesario que ustedes manejen esto? No, nos quedemos con que la queratosis actínica y el carcinoma in situ, enfermedad de Bowen, es el nombre propio del carcinoma in situ en piel. Son las lesiones precursoras que tenemos que reconocer. ¿Y cómo se ve morfológicamente un carcinoma de células escamosas? También son una proliferación sólida. Desde la macroscopía se ve como una lesión perlada también, que puede estar ulcerada o no, ya la vamos a ver, la estructura, y microscópicamente se observa que corresponde a esta proliferación. Lo vamos a ver acá en la imagen, fíjense. 2 pacientes de tez blanca, 2 pacientes con lesiones en placa, con áreas nodulares ulceradas, o sea que tiende a la ulceración. Fíjense, acá tiene este aspecto nodular y ulcerativo. Miren la situación de la lesión, una de las pacientes mejilla, la otra piel de sien, muy próximo a la órbita, y esta en cambio es en el dorso de las manos. Otra vez, todas son pieles con fotodaño y son pacientes, por supuesto, añosas. Entonces fíjense la piel con fotodaño y la lesión maligna con una escamocosa, ulcerada. Acá también está ulcerada, acá hay otra úlcera, otra. Y la proliferación son sábanas de células epiteliales escamosas que tienen las uniones desmosómicas, que pueden ser evidentes o no en la microscopía, en este caso son sumamente evidentes, y la formación de estas estructuras que son las denominadas perlas córneas. Estos son los tipos y los subtipos de carcinoma de célula escamosa con subtipo acantolítico, verrucoso, adenoescamoso, una combinación con proliferación glandular, de células claras, tipo linfoepitelioma, uno que posee una infiltración importante por linfocitos. Tampoco pedimos esto como un contenido de programa, simplemente se los nombramos para que ustedes sepan que dentro de los factores pronósticos hay tipo y hay subtipos. Y ahora vamos al grado de diferenciación. Si se parece bastante al tejido que le dio origen, bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado o pobremente diferenciado para aquel que perdió la capacidad de formar queratina.
La estadificación se hace en base al Estadio Internacional, al TNM, tamaño tumoral e infiltración a las estructuras adyacentes, el N o ganglios metastásicos regionales y M, metástasis a distancia. Y finalmente, este es el último tumor que vamos a ver en el día de hoy, es el melanoma. El melanoma es una neoplasia maligna de la piel que tiene más alta mortalidad que el carcinoma de células escamosas. En general se encuentra también relacionado a la exposición solar, aunque hay variantes de desarrollo de melanoma en el resto de la economía que no necesita la exposición solar como factor. Pueden desarrollarse en piel y mucosas, era lo que les decía recién, en la mucosa no genital, en el tubo digestivo, en las meninges, en la uvea, y entonces estos son melanomas no vinculados a la exposición solar. Los melanocitos derivan de la cresta neural, ahí es donde se origina esta neoplasia de las células del epitelio pigmentario, y la resección en etapas tempranas puede ser curativa. Hay que prestar atención cuáles son las lesiones névicas que cambian de forma, se ulceran, tienen prurito los pacientes. Todas estas lesiones es necesario evaluarlas a través de un método especial de la dermatología que se llama dermatoscopía, y se observan las características, y esto nos permite, por supuesto, tomar la decisión sobre si se va a hacer o no la extirpación de la lesión. Entonces, fíjense, los melanomas, hasta un 15% se encuentran vinculados a un rasgo autosómico dominante. Aquí es donde nosotros hemos estudiado el síndrome del nevo displásico, lo hemos mencionado dentro de las lesiones precursoras que se encuentran después vinculadas al grupo del cáncer hereditario. O sea que las familias que padecen el síndrome del nevo displásico tienen más de 100 nevos displásicos en toda su economía. Aunque melanoma podría originarse de novo, también lo puede hacer en cualquiera de estas lesiones. De manera que son pacientes muy controlados aquellos que tienen el síndrome del nevo displásico. El 85% no está vinculado al desarrollo, al síndrome del nevo. O sea que la mayor parte de nuestros pacientes no relatan una historia de tener la lesión precursora de nevo displásico. Entonces se llaman esporádicos. El único factor que relatan es la exposición ambiental. Recuerden que en las zonas no expuestas no tiene ninguna vinculación a los rayos ultravioletas. Y quiere decir que la mayor parte de los melanomas se van a desarrollar en las zonas fotoexpuestas, en la parte superior de la espalda y en las piernas. En las mujeres es muy frecuente encontrarlo en las piernas. Y ya les había comentado que la exposición solar en la primera parte de la vida, entre la niñez y la adolescencia, tiene mayor riesgo estos pacientes que aquellos que se exponen en la adultez. Veamos las lesiones precursoras entonces: nevus congénito, nevus displásico y melanoma in situ. Y estas son las características que los clínicos, estos son simplemente características macroscópicas de una lesión pigmentada que nosotros tenemos que aprender a ver, a observar. Cualquiera de nosotros con este machete podría diagnosticar una lesión pigmentaria que requiere evaluación posterior. Asimetría, cuando nosotros pensamos que trazamos una línea medial imaginaria en la lesión y vemos que el lado derecho y el lado izquierdo no son iguales. Los bordes que parecen, en vez de redondeados y bien definidos, como son los nevus melanocíticos de la piel, no, los bordes acá son irregulares, desiguales. El color es totalmente atípico, tiene una disposición en algunos sectores de mayor pigmentación que en otra. El diámetro, la lesión es mayor a 6 milímetros, y la evolución, el espesor, también es diferente. Suele tender a la ulceración, y no solo a la ulceración, sino también al sangrado. Bien, ahora vamos a ver entonces otra cuestión importante, que es cómo lo vemos en la clínica. Fíjense,
Piel blanca, una lesión pigmentada negruzca, trazamos la línea central, miren la simetría entre el lado derecho y el izquierdo. Bordes, en vez de ser redondeados únicamente, la lesión parece extenderse más allá e infiltrar. El cambio de color, todos estos tienen cambio de color. Miren aquí los cambios de color y miren esto. Entonces empiezan a aparecer lengüetas claras dentro de la proliferación negruzca más oscura. Y la otra muy importante es el tamaño de la lesión mayor a 6 milímetros. Miren el daño que tiene este paciente en la piel, en la zona de exposición. En la microscopía hay patrones microscópicos, que son tan indiferenciados que es necesario que nosotros los patólogos usemos inmunomarcación. Y esta es la inmunomarcación que ustedes tienen que tener presente, sobre todo el melan A, que es uno de los marcadores que pone en evidencia, sin ningún diagnóstico diferencial, a melanoma. Entonces HMB45, un marcador citoplasmático, acá los núcleos los están viendo más claros que el citoplasma que está marcadamente amarronado, HMB45. Esta es una tinción con S100, que es menos específico, puede marcar para otros tumores, S100, y este es bimentina, que tampoco es tan específico, puede marcar en otros tumores. En cambio acá tienen el melana, que solo marca en melanoma. Así que cuando tengan una marcación con melana en una proliferación neoplásica maligna derivada de la piel, estamos hablando de melanoma. Estos son tipos especiales de melanoma. Este es el melanoma subungual. ¿Pasaría como o no pasaría como que el paciente tuvo un traumatismo? Y esto puede ser confundido con un hematoma subungual. El tema es que el paciente les va a contar que no tiene un traumatismo previo y que se fue desarrollando esta placa negruzca que fue creciendo con el tiempo. Melanoma subungual. Melanoma uveal, acá visible. Y estos son, por supuesto, melanoma léntigo maligno, que es este que está acá arriba, que suele desarrollarse en una placa lentiginosa previa, que es como una lesión previa al desarrollo, sería una lesión precursora, léntigo. El léntigo y el léntigo maligno, y acá tenemos melanoma en léntigo. Estas placas pigmentadas suelen aparecer en el rostro de los ancianos. Entonces, por eso siempre hay que tener presente que la morfología de melanoma puede ser muy variable y nosotros tenemos que estar preparados para pensarlo, para verlo, reconocerlo. Melanoma presenta dos fases de crecimiento. Una fase de crecimiento radial en la cual la proliferación de células melanocíticas se encuentra ubicada entre epidermis y dermis superficial, y estas células son monoclonales, no tienen capacidad de metastatizar. Cuando hay un crecimiento en fase vertical, ya aparece la formación de un nódulo. Y entonces estas células tumorales que están proliferando sobre una placa, sobre una fase radial, adquieren la capacidad invasiva y de metástasis. Entonces la probabilidad de dar metástasis se relaciona en realidad con la profundidad, no con la extensión, sino con la profundidad de la invasión. Acá les muestro cómo son las fases de crecimiento en un esquema. Esta es una fase de crecimiento radial, en donde esta es la epidermis, ¿verdad? Y esta es dermis superficial y dermis profunda. Y fíjense cómo empiezan a crecer las células, pueden ascender a través de la epidermis, pero fundamentalmente lo más importante de esta fase de crecimiento es que aún la resección podría ser curativa en esto, sobre todo en esta fase. Acá puede haber una microinvasión en la fase radial, que no es tan frecuente, y esta ya es la fase de crecimiento vertical, en donde uno ve acúmulos de células que forman un nódulo, en la fase nodular, donde ya adquirieron capacidad de infiltración y metástasis. Vamos a ver eso en imágenes. Miren, aquí están, este es el estrato córneo. El estrato córneo ya tiene algunas características como por ejemplo pigmento en la superficie, eso no es habitual. En la epidermis podemos ver que también está alterada. Miren estos nidos de células que están acá, son células pigmentadas, amarronadas, y estos nidos se tienden a acercar unos con otros y fusionarse.
acá hay un nido, acá hay otro nido, fíjense, y estos nidos empiezan a fusionarse, pero aún se encuentran en la unión dermoepidérmica. Esto es un melanoma, aparte fíjense la estromorreacción. Hay un importante infiltrado inflamatorio linfocítico dentro de la reacción del ambiente al desarrollo tumoral. Y en cambio esta es una fase de crecimiento ya vertical en donde aparecen nidos en dermis y los nidos en la unión dermoepidérmica. Pigmentado, muy importante la cantidad de pigmento, uno puede reconocer esto es una proliferación de un melanoma. A veces el melanoma no produce melanina y muestra marcadores inmunohistoquímicos para melanoma, pero carece de la pigmentación. Esa neoplasia se denomina melanoma amelanótico. Entonces, si yo le dije que lo más importante es el porcentaje de infiltración, los factores pronósticos van a estar dados por estas fases de crecimiento, si es radial o si es vertical. Si es fase de crecimiento radial, la mayor parte de los melanomas suelen ser extensivos superficiales. El melanoma léntigo maligno se los mostré, es la placa que crece en los pacientes añosos. Y después tenemos el melanoma lentiginoso acral, o acral quiere decir de las manos o de los pies, ¿no? Las partes acras son las manos y los pies, entonces melanoma lentiginoso acral muy poco frecuente. Y en la fase de crecimiento vertical, el melanoma nodular, tenemos un 10% de los pacientes. O sea que fíjense, en la parte extensiva, el melanoma extensivo superficial es el más frecuente, el que nos daría más chance terapéutica si uno pudiese diagnosticarlos a tiempo. Entonces, acá tenemos ejemplos de un melanoma lentigo maligno sobre una placa lentiginosa. Se desarrolló esta lesión nodular, ya la estamos viendo que hasta está casi ulcerada. Siempre va a ser en un sitio, estoy toda trabada, en la piel fotoexpuesta. Sabemos que es entre un 5 y 15%. Fíjense la edad del paciente, 65 años, son pacientes adultos mayores. Va a tener todas las características del ABCDE del melanoma y antes de invadir, el paciente tiene esta lesión 25-30 años antes de tener una fase de crecimiento vertical sobre esta placa que tiene un crecimiento prácticamente superficial. Otro melanoma extensivo superficial, ya les dije que era el 67% de las lesiones las encontramos acá. Este es más frecuente y aparece entre los 30 y los 50 años. O sea, atención, esta es la lesión que podríamos encontrar en pacientes jóvenes. Acuérdense del ABCDE, los cumple todos los criterios alterados, asimetría, alteración de color, bordes, y tanto varones como mujeres podemos tener esto en el torso, en la espalda alta o en las piernas. Y aunque tiene bordes irregulares y es muy pigmentada, puede desarrollarse aquí un melanoma nodular. Cambiar de fase de crecimiento horizontal por fase de crecimiento vertical. Este es el acral, el que se encuentra en las plantas de los pies. A veces en el arco del pie los pacientes relatan que aparecen estas lesiones pigmentadas de distribución irregular del pigmento y otras veces lo relatan en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en el lecho unguial, el melanoma subunguial. Bueno, puede ulcerarse, el subunguial no lo va a hacer por supuesto y el comportamiento es agresivo, es bastante agresivo. Y esta es la fase de crecimiento nodular porque sobre un extensivo superficial se puede desarrollar un melanoma nodular, sobre un lentiginoso se puede desarrollar un melanoma nodular y corresponde al 10 hasta el 30% en frecuencia, es muy agresivo. Recordemos que tiene la tendencia a metastatizar rápidamente a ganglios linfáticos o metastatizar a través de embolias vasculares y puede presentarse a cualquier edad. Puede aparecer directamente como melanoma invasivo nodular de esta morfología o desarrollarse sobre placas extensivas superficiales o placas lentiginosas. Cabeza, cuello, tronco,
espalda, es ahí a donde se desarrolla melanoma. Veamos el melanoma nodular. Este es el extensivo superficial, esos nidos de células que están entre la epidermis y la dermis. Este es el léntigo maligno, el que les mostré de los ancianos o de las personas adultos mayores, que también está entre epidermis y dermis, la proliferación. Acá está un poco más baja, sería dermis superficial, y la unión dermoepidérmica. Este es el lentiginoso acral, difícil diagnóstico, bien complicado. Este es el espesor de la uña, que aparece como una placa gruesa de queratina. Y acá tenemos los nidos de células, bastante complejo el diagnóstico. Y el melanoma nodular, que simplemente uno lo puede reconocer primero por las características, fíjense, sobreleva la piel ya en forma nodular y hay un crecimiento que ha mostrado desdiferenciación y proliferación del epitelio pigmentario. En algunos sectores se ve pigmento melánico. Entonces, este melanoma, uno puede decir, sí, parece un melanoma nodular, ¿no? ¿Cuáles son entonces los factores pronósticos? La profundidad del tumor, hay que hacer dos índices, que son el índice de Breslow y el índice de Clark, como factores pronósticos. Fundamental hacer esta evaluación, contar las mitosis, o sea que el índice mitótico es un factor pronóstico. Puede haber signos de regresión tumoral. ¿Se acuerdan que yo les decía que va perdiendo la pigmentación? Pero es porque está relacionado con la inmunidad del huésped. Hay una capacidad del sistema inmune de responder, aunque sea parcialmente, al desarrollo de la neoplasia, y eso hace que empiece a desaparecer el melanoma. ¿El paciente se cura? No. Un cambio regresivo es simplemente a nivel de la lesión. Puede desaparecer completa la lesión y el paciente debutar con metástasis a distancia. Muchas veces se produce ulceración de la piel y es un factor de mal pronóstico independiente de todos estos factores pronósticos, la ulceración. También los linfocitos intratumorales pueden determinarse las características de la distribución y del volumen de linfocitos, y eso tiene que ver con una mayor o menor respuesta inmunitaria. La localización es otro factor pronóstico, por ejemplo, melanoma de las meninges, bastante más mal pronóstico. Y el estudio del ganglio centinela también, si es que están invadidas las estructuras ganglionares, va a empeorar o empobrecer el pronóstico. Entonces, fíjense la cantidad de factores pronósticos que deben indicarse en melanoma. ¿Qué quiere decir Breslow y Clark? Hola, perdón, se cortó la señal. ¿Se me escucha ahora? Sí, doctora, me escuchamos. Sí. Ahí estamos. ¿Están viendo la presentación? Ahora sí. Bueno, entonces Ahí se ve. fíjense qué importante
el melanoma está entre 0,76 y 10 milímetros, porque aquí está asociado muy buen pronóstico, 90% de los pacientes van a sobrevivir a 10 años y casi sin metástasis. Entonces, la JCC dice, el Colegio Americano de Patólogos, esto está complejo medir, vamos a dar el corte en 1 milímetro, y miren, la supervivencia libre de enfermedad se relata entre el 70 y el 100% cuando el melanoma es fino y mide menos de 1 milímetro. Entonces, fíjense, si el melanoma es menor a 0,75 milímetros, menor de 1 milímetro, no hay metástasis generalmente. Cuando tenemos entre 0,76 y 1,5 milímetros, hay una baja capacidad, pero hay probabilidades de metastatizar. Entre 1,5 y 2,25 milímetros, alto índice metastásico, y el mayor, por supuesto, va a estar cuando el melanoma supera los 2,25 milímetros de profundidad. Clark, en cambio, habla de las capas, de las estructuras, por supuesto, que infiltran. Entonces, melanoma intraepidérmico, melanoma in situ. Melanoma en dermis papilar es un estadio, un nivel 2 de Clark. El nivel 3 dice, está relacionado con la dermis superficial y la dermis reticular. Y el estadio 5 no, ya llega a hipodermis, infiltra incluso la grasa. Entonces, acorde a esto, calculó los porcentajes de sobrevida Clark. El melanoma in situ 100%, el melanoma que invade dermis papilar, la parte superficial, sin expandirla, entonces 96%, 86% cuando lo tenemos invadiendo el espesor de la dermis papilar, 60% a 10 años cuando invade dermis reticular y solo un 50% cuando invade hipodermis. O sea que ustedes ven que de acuerdo realmente a la invasividad y tanto Clark como Breslow, que es milimétrico, ambos los dos tienen una predicción similar de acuerdo al grado de invasión. El tema es que en las pieles pequeñas, muy delgadas, como por ejemplo párpado, es bastante complejo resolver esto. Bueno, esta es la importancia del espesor tumoral, siempre recordando que lo que acabamos de ver de Clark y Breslow, y el estado de los márgenes quirúrgicos. Siempre que sea resecado completo con un buen margen quirúrgico, con un margen suficiente y libre, esto tiene que ver también con la estadificación del paciente. No es solamente el espesor, sino también el estado de los márgenes. Necesita de una resección completa la lesión. Miren, esto es un melanoma, una proliferación, pero este es el margen, este es el verdadero margen, ¿no? El que se dio acá. ¿Ah? Entonces los patólogos medimos la distancia acá y lesión infiltrando ya la dermis. Acá también, fíjense. Entonces esto, atención, es muy importante. ¿Qué distancia hay entre el tumor y el borde quirúrgico que hizo el cirujano? Entonces, siempre va a haber que ver el margen en profundidad y el margen lateral. En realidad, se debate mucho en melanoma cuánto margen era necesario dejar libre para que la lesión no recaiga. Recordemos que puede haber melanomas con cambios regresivos, que aparentemente esta zona está libre, pero no es así. Y bueno, no hay un mínimo seguro, la literatura lo sigue discutiendo. Pero si un melanoma es in situ, el margen recomendado es 0,5. Si el melanoma es de menos de 1 milímetro, miren, 1 centímetro de margen alrededor de la lesión. Si mide entre 1 y 2 milímetros, 1 a 2 centímetros. Entre 2 y 4 milímetros, 2 centímetros. Y cuando es mayor a 4 milímetros, el espesor tumoral, lo recomendable es que el margen sea entre 2 y 3 centímetros. ¿Se imaginan una resección entonces? Amplísima. 3 centímetros para un lado, 3 centímetros para el otro. En fin, hay que sacar una losange enorme. El número de mitosis, nosotros los patólogos medimos el índice mitótico, miren, este tiene una cantidad de mitosis impresionantes, 3 mitosis por campo de gran aumento.
Entonces, primero el espesor tumoral, después el índice mitótico, después cambios como los signos de regresión tumoral que están relacionados con la inmunidad del huésped. Yo les contaba que melanoma puede tender a desaparecer inclusive y dejar una lesión totalmente como de apariencia que se ha curado o ha desaparecido, y es porque las células tumorales son reemplazadas por inflamación, fibrosis, y puede no verse la proliferación pigmentaria de origen miren acá vemos fibrosis e infiltrado inflamatorio, pero no vemos la proliferación melanocítica. Entonces no es de buen pronóstico, es una regresión asociada con enfermedad metastásica en general. Esto también es un melanoma en regresión. ¿Y dónde está la lesión? Es como dónde está el piloto, qué pasó. En cambio acá tenemos, ven, la proliferación névica, con algunas áreas reemplazadas por infiltrado inflamatorio, que bueno, ese es parte del infiltrado y una neovascularización que el patólogo tiene que tener presente que estos son fenómenos regresivos de melanoma. Fenómenos regresivos que no tienen nada que ver con curación, sino con un pronóstico más probable de metástasis a distancia. Factores pronósticos como la ulceración de la epidermis, que les conté que es un factor pronóstico de mal pronóstico. Acá tenemos la pérdida de sustancia, acá la epidermis abruptamente se corta, acá también, y es porque hay una lesión ulcerada que es una solución de continuidad o pérdida, pero tenemos que medir la profundidad, hay que medir la profundidad, ya sabemos que este es un melanoma ulcerado. Acá también tenemos una microfotografía para mostrar la ulceración. Miren los vasos, cómo quedan expuestos en la superficie. Y esta es la proliferación melanocítica. Y acá hay un artículo que va a relacionar la sobrevida de los pacientes si no está ulcerada la lesión versus si está ulcerada. Entonces, si está ulcerada, el 50% de los pacientes sobreviven a 10 años. Y acá tenemos la supervivencia a 5 años según los milímetros de espesor, porque puede ser que un melanoma esté ulcerado y mida menos de 1 milímetro, sí es factible. Fíjense, 95 sobreviven sin ulceración, 91% con ulceración. Esto es para demostrar que la ulceración es un factor pronóstico desfavorable. 1 a 2 la medida en milímetros, miren la sobrevida con ulceración, 77% contra 89%, y vamos a este, que 4 milímetros de espesor, menos del 50% van a sobrevivir a 5 años. O sea que la ulceración agrega complejidad y mal pronóstico. Los linfocitos intratumorales, ya les comentamos que los linfocitos intratumorales es cuando están ausentes dentro del tumor, no es la asociación a fenómenos regresivos, sino dentro del tumor, es más favorable que si están ausentes. Entonces, la ausencia de los TILs o linfocitos intratumorales dan un pronóstico más adverso. No TILs, TILs es la abreviatura para linfocitos intratumorales, no hay linfocitos, o si hay, no infiltran el tumor. Entonces, esto hay que tener bien en cuenta la presencia o ausencia de linfocitos dentro del tumor. Estas son terminologías propias de los patólogos, el TILs non-BRISC y el BRISC, que son cuando los linfocitos infiltran la base o muestran una permeación difusa, o si solamente están focales y no a lo largo de la base del tumor. Es un esquema para entender lo que acabamos de leer, pero esto no les vamos a preguntar, solo que corresponde a una respuesta inmune contra las células del melanoma y tiene que ver con una predicción también, al igual que la ulceración, sobre metástasis y estado de ganglio centinela. Vamos a ver entonces por último qué significa el estado del ganglio centinela, el pronóstico que tiene que ver. Aquí es fundamental cuando nosotros estamos trabajando sobre el concepto, ¿por qué insiste tanto si es menor a 1 milímetro, entre 1 y 2 milímetros, mayor a 2 milímetros o 4 milímetros? Porque el espesor de melanoma, el espesor es un factor predictor del estado ganglionar.
Entonces, pacientes con ganglios regionalmente negativos y melanoma de bajo riesgo, o sea, el melanoma fino, sin ulceración, no es necesario hacer ganglio centinela. Pero si el paciente tiene ganglios clínicamente negativos, pero melanoma de espesor considerable, hay que hacer estudio del ganglio centinela. Entonces, los pacientes que tienen 0,8 milímetros, mayor de 0,76, 0,8 milímetros de espesor y ulceración son aquellos que uno pensaría en recomendar el estudio del ganglio centinela. Fíjense el espesor, ¿no? El espesor 1B, no es que tampoco sean tan grandes de espesor. Estudio del ganglio centinela, la primera estación ganglionar a la cual derivaría las células neoplásicas una formación tumoral como esta. Entonces, fíjense, para resolverles en quienes está indicado el estudio del ganglio centinela, específicamente para melanomas menores a 0,8 milímetros o el estadio mayor a 0,8, menor a 0,8 pero que esté ulcerado. Hay que estudiar, para estudiar un paciente con melanoma, hay que primero consultarle al paciente qué voluntad tiene sobre el estudio del ganglio centinela. Puede terminar en una resección ganglionar o un vaciamiento ganglionar, la edad y otras posibles comorbilidades. Recordemos que melanoma y otras neoplasias, cuando se les reseca el componente ganglionar correspondiente, puede dar un cuadro de linfedema. Entonces, el linfedema, por ejemplo, asociado a cáncer de mama, es un detalle importante, no lo tenemos que dejar de evaluar. Fíjense, entonces, este es el estadio patológico, el PTNM, el que hacemos los patólogos, el TNM de estadificación patológica. En el 2015 ya lo tenemos al TNM. No creo que haya última actualización, no lo recuerdo en este momento. Ya voy a revisar si corresponde al último, el 2015. El PTX es cuando el tumor primario está indeterminado. El PT0 cuando no hay evidencia de tumor primario. PTIS es melanoma in situ. Melanoma menor PT1 a 1 milímetro de espesor con o sin ulceración. PT1A es cuando mide menos de 1 milímetro, no tiene ulceración y tiene menos de 1 mitosis por milímetro cuadrado. Y el PT1B, cuando el melanoma mide menos de 1 milímetro, pero tiene ulceración y más de 1 mitosis o más de 1 mitosis por milímetro cuadrado. Esto es fundamental. Ustedes saben que acá estamos ubicando a casi el 90 y pico % de pacientes que van a sobrevivir a 10 años. Ya cuando tenemos un 2 o un 3 o un 4, la sobrevida va a ir cayendo drásticamente hasta miren, melanoma de 4 milímetros de espesor con ulceración, que nosotros, yo ya se los acabo de decir, solamente el 45% sobrevive a 10 años del diagnóstico. Este es el estadio ganglionar y el de metástasis a distancia. Por supuesto, las metástasis a distancia solo pueden ser evaluadas si es que se nos envía o se nos remite la metástasis a distancia. A veces nosotros tenemos el melanoma con una metástasis cercana a la que se denomina satélite y que generalmente es en el mismo sitio tumoral donde está el melanoma nodular, y uno lo tiene que pensar como ya, por eso la metástasis en piel, como un estadio PM1A. O cuando evaluamos los ganglios linfáticos y ya sabemos que también están comprometidos. Como melanoma se disemina por ambas vías, por vía linfática y por vía hemática, los pacientes pueden tener metástasis pulmonares o metástasis a vísceras, como el hígado, por ejemplo. Y acá están agrupados, esto no es necesario que ustedes lo recuerden así, pero para que ustedes sepan todas las estadificaciones que puede tener melanoma de acuerdo a tumor, al tamaño tumoral, a las estructuras infiltradas, o sea, Clark y Breslow, a el componente ganglionar metastásico o la metástasis a distancia.
Estas son las alteraciones moleculares que se pueden observar en melanoma y que están vinculadas o no a la exposición solar. Entonces tenemos melanomas cutáneos no inducidos por daño solar, que tienen mutado el RAF. Melanomas cutáneos inducidos por daño tienen el KIT y el RAF menos frecuente. O sea que pueden tener estas mutaciones, pero en general quien más la tiene, la del KIT, son las melanomas no asociados de las mucosas o no asociados a exposición solar. Entonces fíjense, los melanomas de las mucosas tienen la mutación del KIT en un 23% y los acrales del 15%. Las mutaciones más frecuentes son en el RAF. Acá tenemos la clasificación molecular del melanoma y que esta clasificación molecular es predictivo de terapéutica. Muy importante saber que hoy hay que hacer marcadores moleculares a las proliferaciones melanocíticas, al melanoma específicamente, porque estas mutaciones van a definir una terapéutica target. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos? BRAF, NRAS, PTEM, PI3K, AKT, y los que son negativos para BRAF, NRAS y PTEN se conocen como el grupo triple negativo. No todos los melanomas van a poder ser ubicados dentro de las mutaciones, entonces se los considera como triple negativo, tienen peor pronóstico, no reciben ningún tipo de terapéutica molecular. Bueno, esta es la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. Bien complejo el tema melanoma, pero es una neoplasia que ha cambiado a través de la historia muchísimo. Antes conseguíamos sobrevidas a 6 meses para los melanomas nodulares y hoy tenemos sobrevidas a 2 años con terapéuticas moleculares específicas. Así que fíjense si no ha cambiado la historia y qué importante que un paciente pueda sobrevivir a pesar del diagnóstico, ¿no? tan complejo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber algo? Si no, nos vemos la semana que viene para continuar. No, No, está doctora. bien, doctora. La semana que viene se los voy a mandar por correo, por mail. Tenemos un inconveniente con el especialista en mamas. Los lunes no puede dar el seminario porque está atendiendo pacientes, lo que nos pasa a la mayoría de los docentes que trabajamos en servicios cátedra. Entonces primero hay que trabajar atendiendo a los pacientes y después, bueno, es el tema de dar clases a veces. Y lo digo esto para ponerlo a consideración porque le voy a hacer una modificación a el ordenamiento de los talleres, según los especialistas me digan que pueden o no estar. Por otro lado, yo sé que ustedes pueden grabar las presentaciones y que de hecho circulan videos de las presentaciones de los OSED o de esta que vendría a ser el seminario con expertos. Entonces, quizás el seminario va a ser en otro horario y ustedes me digan, no podemos asistir porque tengamos otras materias. Lo pueden dejar grabando, por favor, y lo que vamos a hacer es escuchar la grabación y el aporte del especialista. No me queda otra opción, dado que priorizan a hora temprana de la mañana la atención en consultorio. Son todos especialistas que atienden en consultorios. Así que bueno, muy bien. Los voy a mantener informados. Que tengan buena mañana. Buen día. Disculpe, una cosa. Buen día, doctora. Hasta luego. Sí, no entendí la consulta. Le quería preguntar sobre el tema de la mesa. ¿Qué es lo que querés preguntar? El final con la fecha, que creo que está con salud pública. ¿La mesa última de examen? No sé qué mesa. Sí, Discúlpame. la 16. ¿16 de qué? De noviembre, la del parcial.
me coincide con el final de salud pública, o sea, con el parcial de salud pública. Discúlpame, yo estoy hablando con la gente de salud pública y nosotros tenemos desde definido el parcial hace inicio de cuatrimestre. Ellos modificaron la fecha del parcial final y la pusieron el mismo día que anatomía patológica. O no, que esta semana le cambiaron la fecha. Sí, esta semana nos cambió la fecha. Entonces yo hablé con los docentes de salud pública y les dije, problemas de aulas tenemos todos. Entonces esto tiene que ser lamentablemente una evaluación final. Porque si yo no les tomo la evaluación final ese día, no pueden acceder a la mesa de examen. Que los alumnos quieren acceder, ¿se entiende? Sí. Porque después la semana siguiente yo tengo que tomar la recuperación, Juliana. Entonces, no hay forma, porque la mesa es el 5 de diciembre. Y hay alumnos que me han planteado que la quieren rendir a la materia. Entonces, por mi parte también les pido, por favor, van a tener que hacer el esfuerzo. Van a tener que hacer el esfuerzo y de ser necesario pasar a la recuperación. No pueden no presentarse. Lo que pueden hacer es presentarse, como han hecho otras veces en otros cursados, lamentablemente, y darle prioridad. A mí no me gusta la idea, por supuesto, pero tengo que decir con la mano en el corazón, es que nosotros hemos anunciado este parcial hace meses. Cuando han empezado el cursado, ustedes ya sabían cuándo iban a hacer los parciales. Sí, encima justo la mesa del parcial queda bien para poder rendir el final a los Exactamente, no lo puedo modificar. Yo no voy a ceder esta vez, porque de ceder, tengo que ceder a perjuicio de ustedes. Yo corro una semana el parcial y ustedes no acceden a la mesa final. Sí, está bien. ¿Me entendés? Y esa mesa yo, ¿por qué no? Bueno, a ver, me podrían plantear, yo lo hice un año. Aparte los alumnos no se ponen de acuerdo. Entonces yo te voy a explicar otra cosa importantísima acá. Un año yo cambié la mesa del 5 de diciembre y la llevé a la segunda semana de diciembre, la tomé el 12. Y la siguiente mesa la tomé entre Navidad y Año Nuevo. Los padres me llamaban para preguntarme por qué había hecho eso. Y los hacía estudiar para las fiestas. Todo por conceder que a ustedes no le coincida un parcial con mi parcial, con el parcial que la cátedra da. Padres me han llamado. Eso es una locura. Supongamos que hoy los padres no me hablaran, me dicen, ¿por qué nos pone una mesa entre el 24 de diciembre y el 31? Porque tiene que haber 15 días entre una mesa y otra. Es un reglamento que no puedo cambiar. Entonces, al tomar mesa el 5, la siguiente mesa es el 20 de diciembre. Inamovible. No, lamentablemente. Si se cambia el parcial, ya se pierde la única mesa que hay en noviembre, digamos. Exactamente. Y esto, o sea, tienen que hablar con salud pública. Yo ya hablé con salud pública y también sé que tienen problemas de aula, que no podían conseguir el aula y que entonces el bloqueo del aula y del uso del aula para la evaluación en forma presencial es lo que ha hecho que pongan la mesa el mismo día que yo. Lamentablemente esta vez no puedo ceder. No puedo. Sí, no se preocupe. Ustedes tienen que elegir qué es lo que van a hacer, lamentablemente. Anatomía patológica, lo único que puedo decir es que no los vamos a sorprender, porque ustedes la modalidad de evaluación ya la conocen. Lo que necesitan es tener los conocimientos de los tumores más frecuentes, que son los que vamos a hablar en los encuentros estos, y los de los conocimientos de la... No dejen de estudiar lo previo, porque se llama parcial final integrador. O sea que tienen la primera parte del cursado y la segunda, de manera que prácticamente están listos para rendir la materia la última mesa de noviembre. Sí, por eso la mesa de anatomía la cosa era que no se cambie, porque quedaba bien para repasar y ir al final directamente. Exactamente. Y ustedes rinden regulares, aunque tengan condición de alumnos libres, porque van a poder rendir obviamente los que llegaron bien al parcial integrador final. Así que bueno, lo lamento. Yo no lo puedo resolver de otra manera.
Si no, van a estar rindiendo entre Navidad y Año Nuevo y no lo voy a volver a hacer porque no quiero escuchar otra vez a los padres eso. Muy bien, los veo para el próximo seminario. Dale, No hay drama, Buen fin de Vicente. semana. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.